Yo en mi infancia la viví desde que tengo uso de razón, pues con mucho miedo, como desprotegida, pensando que algo malo va a pasar. Y tenía mucha inseguridad, la autoestima baja. Yo recuerdo que a mi madre le hacía un maltrato psicológico constante. No podía opinar de nada, había insultos en casa continuamente, muchísimos insultos hacia mi madre y hacia mis hermanos pequeños. No hubo un antes y un después, fue directamente desde que tuve uso de razón, pues empecé a sentirme así porque crecí con la violencia de género desde, pues, creo que a los 15 días de nacer yo, que empezó todo. Bueno, la violencia de género es un problema complejo que afecta a los niños en muchísimas esferas, ¿no? Pero creo que la más significativa, la más potente es esta, ¿no? El vivir en un entorno privado del amor, del cariño, y en un entorno en el que van a sentir un miedo y no van a sentirse cuidados y protegidos. Mi padre era una persona muy machista. En casa, con mi madre y conmigo, sobre todo porque mi hermana era más pequeña en el momento que yo lo viví, pero se cebaba continuamente. Era una persona muy homófoba, muy machista. A mi madre le decía cómo se tenía que vestir, lo que tenía que llevar, lo que no, y conmigo también. Él era agresivo con mi madre, psicológicamente, de forma abierta, físicamente también, pues dando puñetazos, era muy agresivo, físicamente, verbalmente. En casa nadie teníamos voz ni voto, solo contaba lo que él decía y cómo él lo decía, ¿no? Entonces todos estábamos en casa retraídos, viviendo siempre en una constante ansiedad, ¿no? Por no voy a comentar esto porque va a saltar y no puedo rebatirle esta idea porque no. Violencia e inestabilidad, porque eso es tremendo. No poder también predecir cuándo va a haber estos episodios les hace mucho daño, porque sabemos que los niños, niñas y adolescentes necesitan un ambiente seguro y estable para poder ir desarrollándose. Y justamente eso es lo que falta en estas casas, ¿no? Por estos episodios que rompen toda continuidad y que les generan un estrés muy grande. ¿Qué es casa para un menor víctima de violencia de género? Bueno, pues casa es un lugar donde pasa miedo, casa es un lugar donde hay incertidumbre, porque no sé qué va a pasar esta noche o mañana, ¿no? Cómo va a venir papá hoy, si va a venir amoroso o va a venir enfadado y ya ejerciendo violencia. Y casa es un lugar donde al final no encuentro protección. Y creo que lo más relevante es que tanto casa como la relación con papá y con mamá son los lugares donde los niños aprenden cómo funciona la realidad, ¿no? Y son los lugares donde obtienen información a partir de la cual después sacarán expectativas sobre cómo funciona el mundo. Entonces pues vas creciendo, digamos que la característica que ha dominado mi vida en la infancia y en la actualidad
fue y ha sido el miedo. Pues esa violencia que había en mi casa por parte del que se suponía que era mi padre, yo la normalizaba, ¿no? Yo vivía acostumbrada pues, a vivir con unos sentimientos y unas emociones que realmente pues, no son las que tiene que tener ni un niño, ni una niña, ni ninguna persona. Cuando cumplí 6 años fue cuando mi madre se separó por violencia de género, y fue realmente el momento en el que conocí otra realidad. Pues a lo mejor conocí no estar nerviosa en casa, no tener miedo a que haya peleas, no tener miedo a que a mi madre y a mi hermano les pase nada. Y ahí fue cuando yo realmente no sabía ponerle nombre. Con 6 años no sabes decir esto es violencia de género, esto es una agresión o esto es una amenaza, pero sí que sabes detectar tus propios sentimientos. Y yo sentía que estaba, pues no feliz, porque no tenía una situación para estar feliz, pero estaba por lo menos en paz. Siempre me acuerdo de un estudio muy lejano, pero que siempre hablaba de una canadiense, que hablaba de esta comparación entre niños de la guerra y niños y niñas expuestos a la violencia de género. Y cuántas veces estos niños y niñas con exposición a la violencia de género decían que la primera vez que se sintieron seguros y bien fue en un sistema de acogida, en una casa de emergencia o de acogida, ¿no? Y ahí se sentían seguros por primera vez. Mira, cuando yo me divorcié, yo bajaba al portal de mi casa por las mañanas y este señor me esperaba en la acera de enfrente. Además me tenía cogida las horas, solamente para sonreírme cada mañana. Cuando yo abría esa puerta de ese portal y le veía enfrente, yo he llegado a orinarme encima del miedo y tener que volver. Solamente sonreía, pero yo me orinaba encima. Tenía que volver para atrás. Todo esto para irme a trabajar, Volverme para atrás, cambiarme y volver a bajar. Ya no estaba, ya había conseguido lo que quería, que era que le recordase durante todo el día. Es un trabajo diario, agotador a veces, hasta que yo pude salir de ese portal y un día levantar la cabeza y sonreír, como él sonreía. Ese día dejó de aparecer por las mañanas, porque vio que ya no tenía poder sobre mí. Pero ese poder se transformó y encontró mi siguiente miedo. ¿Cuál fue mi siguiente miedo? Pues que cuando entregaba al niño, cuando él se metía con el niño, veía que mi cara volvía a recobrar el miedo que veía cuando yo estaba sola. Era la misma mirada de pánico cuando tocaba un pelo de mi hijo. Y se dio cuenta, claro que se dio cuenta porque es muy inteligente, de que ahora mi miedo ya no estaba en mí, estaba en mi hijo. Y sacó partido a ese miedo. Al día de hoy sigue sacando partido a ese miedo. Mi madre es una persona que es alucinante, porque incluso con todo lo que ha vivido, siempre mira lo positivo y siempre se aferra ahí a la libertad que tiene ahora, ¿no? Y claro, cuando ella sufría esa violencia psicológica, a ella no se le notaba. Y entonces, como mi padre eso lo sabía, utilizaba la violencia en nosotros, porque ahí mi madre es donde se derrumbaba totalmente, ¿no? Y donde ya sus herramientas ya estaban válidas totalmente. Entonces nos utilizó a nosotros para hacerle daño a ella durante toda la vida, hasta que ya por fin desapareció. Tenemos que entender que los niños, que las niñas, que las crías humanas nacen fundamentalmente inmaduras y por tanto necesitan a una figura adulta que les proteja. Esta necesidad va a hacer que los niños y las niñas intenten mantenerse cerca y unidos a sus figuras de cuidado. Y para esto la evolución nos dotó del vínculo de apego
y por tanto los niños y las niñas nacen predeterminados para construir una unión afectiva con estas personas que la vida le puso como las figuras que los van a cuidar. Con lo cual los niños van a vincularse, van a tener esa tendencia a querer, a amar a estas figuras, ¿no? Claro, cuando tienen un papá que ejerce violencia, tienen un papá que maltrata a su mamá y que los maltrata a ellos, y por tanto esa tendencia a unirse a los papás va a seguir estando ahí. Si son sanos, la van a sentir muy fuerte, y para unirse a estos papás van a tener que o bien negar la violencia, o bien normalizarla, o bien explicarla desde que su mamá hace algo mal y por eso pasa, o ellos hacen algo mal. Por tanto, para mantener esa unión necesaria para vivir, los niños y las niñas tienen que pagar un peaje muy caro y hacer esta adaptación que supone o validar o negar o sentirse ellos merecedores de la violencia. Yo en ese tema tengo ambivalencia porque yo es que no puedo evitar querer a mi padre, no lo puedo evitar, nunca lo he podido evitar. Yo soy muy afortunada por tener a mi padre en mi vida y quiero que esté en mi vida por muchísimos años, pero a la gente que no ha tenido padre les digo que es mejor un padre ausente que no un padre presente que te está haciendo daño de manera directa o de manera indirecta a tu madre. Si mi padre no hubiera estado, yo hubiera crecido con una seguridad. Aunque no sea, no sé si económica o no, pero emocional la hubiera tenido. Cuando mi padre se ponía a chillar, nos escondíamos en las habitaciones, echábamos el pestillo y él abría la puerta a golpes, él abría y entraba y a mí me cogía de los pelos y me arrastraba por todo el pasillo, llamándome de todo y bueno, y a mis hermanos pequeños también. Hay un mito acerca de que si el maltratador es maltratador, pero puede ser un buen padre. Y esto justamente por ser mítico hay que desmontarlo. No puede ser un buen padre alguien que ha permitido que sus hijos e hijas vivan en este ambiente que comentábamos de desestabilización, de violencia, que les hace daño continuamente y, como decíamos, no los deja crecer, porque los niños y niñas necesitan un ambiente estable y seguro. Y él no lo provee, todo lo contrario. Entonces, esto es un problema que tenemos, ¿no? Que mucha gente dice, ay, pero qué excelente persona, o mismo a veces en conversaciones telefónicas para ver un poco el ambiente escolar, que me han dicho tutores, ¿no? O profesores o profesoras, me han dicho, pero es excelentísimo, el padre siempre viene. Bueno, es lo que muestra, pero en el hogar, ¿qué pasa? Entonces, no, en esto yo soy categórica, ¿no? No puede ser un buen padre. Mi hijo vuelve totalmente, cuando pasa, pues mira, cuando son 2 días no lo noto mucho, pero a partir del cuarto o 5 días que pasa con él, cuando mi hijo vuelve a casa, vuelve una persona totalmente diferente a la que se fue, un niño totalmente al que se fue. El primer día que mi hijo pasa en casa después de venir de allí, a mí me cuesta, no os podéis hacer idea, porque viene descentrado en todo. Casi que a veces si le preguntas cómo se llama, no sabe ni cómo se llama. O sea, porque viene totalmente desubicado, pide permiso por todo, se atemoriza por todo, no sabe qué puede hacer, qué no puede hacer, viene hasta que vuelve a coger el ritmo. Y él vuelve a situar su cabeza en, no, pero estoy en mi casa. Aquí hay libertad, aquí hay tranquilidad.
Aquí todo se comunica, aquí nadie ordena. Aquí puedo expresarme, aquí puedo decir lo que siento y sin que nadie me amenace por decir o tenga consecuencias que puedo expresarme aquí hasta que su cabecita no vuelve a colocarse en que está en un ambiente tranquilo. Nos lleva un día, 2 días otra vez volvernos a colocar. El síndrome del día después, ¿no? Que es cuando vienen de las visitas, que son las madres las que nos refieren que están ingobernables, que están totalmente desregulados, a veces muy agresivos o agresivas, pero esto va cediendo y más o menos, por eso decimos del día después, porque en 48 horas es como que se puede volver a retomar la rutina, el respeto, el buen trato, pero esos primeros momentos son de mucho conflicto. Porque estos señores les seguimos dejando que tengan ese poder. De verdad no hay nada que podamos hacer para que pierdan ese poder. Ya no por nosotras, sino por esos niños. Si puede ir al psicólogo, si puede matricularse en determinado colegio, si puede ir a una actividad extraescolar, a un desplazamiento determinado, está relacionado con la patria potestad. Por eso vemos que la patria potestad es un elemento de muchísimo control sobre el menor. Fue una situación horrible, horrible. Para firmar papeles escolares del niño, no me permitieron, por ejemplo, firmarlos yo sola. Tenía que quedar con este señor para firmar papeles. Pero vamos a ver, si yo estoy intentando superar un montón de cosas vividas, ¿cómo me puedes obligar a verme en una habitación a solas con este señor para que yo te firme unos papeles para que mi hijo pueda estudiar? Además es que sí o sí lo tienes que hacer, porque es que si no, no te escolarizan al niño. Entonces, o te reúnes en esa habitación con ese señor firmando los papeles, o tu hijo se queda sin colegio. No hay facilidades de ningún estilo. Este señor era obligatorio para un montón de cosas cuando nunca había estado. Si él no había estado, ¿qué me estás contando que ahora tiene que estar? Si había elegido no estar. No es que yo le sacase de mi vida y de la vida de mi hijo. Es que este señor eligió no estar en la vida de su hijo. Pues no lo vuelven a traer y no lo vuelven a meter. La violencia al final son unos patrones, eran amenazas, era coacción, eran esos sentimientos que cuando mi madre se separa pasa de ejercerlos una persona que era mi progenitor a ejercerlos todo un sistema que le amparaba y que le respaldaba a él, ¿no? Mi madre constantemente tiene que estar demostrando las agresiones que ha sufrido, nosotros constantemente tenemos que estar demostrando que hemos vivido esas agresiones, más aún cuando éramos niños, no sabíamos ponerle quizás palabras a las cosas o contarle nuestra vida a un extraño con la soltura con la que la puede hacer, por ejemplo, un adulto. Entonces, ese punto de inflexión de los 6 años fue, vale, he vivido una situación de violencia durante 6 años en mi casa, mi madre se ha separado, he conseguido de alguna manera, que luego se vio que no, porque tuvimos puntos de encuentro, regímenes de visitas, etcétera, librarme de esa situación y de repente es todo el sistema que se suponía que nos iba a proteger y a dar un amparo el que se dedica a esa amenaza a hacerla por mil, porque al final es una institución entera la que lo hace. En una situación de violencia de género se puede suspender el contacto con el progenitor y la ley dice que sí. Dices, pues sí tienes posibilidades. ¿En qué momento se hace esa privación de contacto con el progenitor? ¿En el 1% de los casos que han podido ser acreditados? ¿En qué situación queda el resto de mujeres? Pues en una situación en la que el contacto va a seguir. O sea, al final el sistema no da respuesta a cuál es la realidad de la violencia hacia los menores. Yo cuando he crecido me he dado cuenta que la violencia era estructural. Lo que ocurre que yo la recibí en momentos y a través de instituciones muy concretas. Yo no iba al juzgado como podía ir mi madre a un juicio, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, iba a un punto de encuentro donde nos estaban diciendo constantemente que era nuestro padre, más aún cuando sabían que nosotros no queríamos ir a ese punto de encuentro. Entonces, quien me puso en ese punto de encuentro fue para mí la principal persona que ejerció ese daño, ¿no? Si hay una orden de protección en la que me estás diciendo que hay un riesgo objetivo, si hay una sentencia condenatoria, no puede ser que el punto de encuentro de entregas y recogidas sea la solución. No puede ser. Para mí, fundamentalmente, el fallo que nos afectó a mi hermano y a mí como niños fue los puntos de encuentro y los regímenes de visitas, que ahí no intervenía nadie, ¿no? Pero el juez o la jueza que decidió que estuviésemos ahí. Los menores y las menores víctimas de violencia de género en el sistema judicial o en el proceso judicial en realidad quedan en un segundo plano. Al final hemos visto que existe esa necesidad de protección, o sea, se ha reconocido, hemos conseguido que se reconozca, pero la realidad es que las herramientas que sí que existen no se están aplicando. Yo estoy aquí, pero hay niños y niñas, chavales y chavalas que han tenido un régimen de visitas previa intervención de este sistema y han sido asesinados por sus padres en régimen de visitas. Entonces, ahí ya tienen la prueba, existía una violencia, ¿ahora qué hacemos? Es que hay que tener, para mí hay que ser muy sensibles con este tema porque claro, ese es el argumento que se nos daba a nosotros, ¿no? Es que tenéis que demostrarlo. Y muchas veces lo que piensan las mujeres y lo que piensan los niños es, bueno, pues el día que me mate lo demostramos, pero a ver qué hacéis entonces. He tenido que pelear porque efectivamente este señor ha ido a recoger al niño días que no le pertenecían. Claro, yo sabía que iba a llegar esa situación, por eso advertí, pero nadie me creyó. Nadie me creyó cuando yo lo conté, que esto iba a pasar. Y cuando pasa, de repente recibes una llamada que tú puedes estar trabajando tranquilamente y de repente te ponen el corazón aquí, preguntándote si se pueden llevar a ese niño. ¿Para qué me has hecho rellenar los papeles? Si me haces salir corriendo de mi trabajo para poder rescatar a mi hijo. Bueno, es un descontrol de verdad total. Lo de los colegios es un descontrol total. Por ejemplo, cuando existe un caso de bullying en un aula, hay un protocolo estandarizado y escrito por la Comunidad de Madrid de cada uno de los pasos que se tienen que dar obligatoriamente. Además hay que hacer un informe y ese informe después va a la Dirección de Área Territorial. Pero en el caso de violencia de género no hay un protocolo que se haga después con la clase, ni con el alumno o alumna en concreto, ni con los profesores, no hay nada. Si yo hubiese tenido de cría un profesor, un entrenador, alguien, alguna figura que desde la lejanía, pero sabiendo lo que me pasaba, que me hubiese ayudado, hubiese sido clave. Si hubiese acabado todo eso en vez de con 27 años que yo tenía, pues cuando era muy pequeña, ¿no? Por la experiencia que he tenido este año, sí, rotundo sí, el tener violencia de género en casa dificulta el desarrollo integral de una persona. Qué importante es que los profesores y las profesoras estén atentos y atentas. Cambios emocionales muy bruscos de los chavales, sobre todo se puede ver a la vuelta de vacaciones, de periodos que pasen largos con la familia. Es que es raro que haya una conducta disruptiva constante. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces por las tardes? ¿Con quién estás? No sé. ¿Con quién juegas? ¿Con quién hablas? ¿Hablas con alguien? Chavales a los que les tocas la espalda o les coges del brazo como muestra de cariño y enseguida como que se retraen. Ante determinadas conductas que son inadecuadas o que no son normales, por ejemplo en un aula, es muy importante que tengan detrás la hipótesis de que este o esta menor pueda estar sufriendo violencia de género, porque si no, no lo van a poder detectar y no se les va a poder derivar y trabajar con este menor. Este año había un alumno que eran unas conductas disruptivas de manual.
O sea, que en mi clase tiraba el estuche contra el techo, se levantaba y daba patadas al típex por la clase, pegaba a su compañera de al lado. Estamos hablando de un alumno de 13 años que no tiene 6 ni 8. Y siempre le dolía la tripa, quería irse a jefatura todo el rato. O sea, el jefe de estudios me decía, este chaval siempre le duele la tripa, ¿no? ¿Qué le pasa? Claro, es que le pasa una cosa muy gorda. Y la ha vivido durante toda su vida, además. O sea, bueno. Por desgracia, el día de hoy, nuestros hijos siguen teniendo que aguantar estas situaciones. No podemos hacer nada por ellos. Nada más que fortalecerles e intentar equilibrar todo lo que él desequilibra. Ese es mi trabajo en la vida. Equilibrar todo lo que su padre desequilibra. Reforzar todo lo que su padre derrumba. Eso también es un trabajo a veces agotador, ¿eh? Agotador. Vamos a ver que siempre depende de la persona, en este caso del niño o de la niña o del adolescente. Depende de su personalidad, de su forma de reaccionar. No podemos generalizar, ¿no? Así como hay algunos y algunas que tienen unas capacidades de recuperación muy grandes que llamamos resiliencia, hay otros y otras que realmente se ven muy, muy afectados. Entonces tienen sintomatología. De hecho, hoy en día tengo fibromialgia, no es de un modo muy acusado, pero yo creo que fue de todo ese periodo de estrés tan prolongado. Y de hecho, es que no han sido momentos puntuales, que ha sido desde que nací, pues hasta el día de hoy. Ahora es más esporádico, pero también sigue pasando. Entonces ese periodo de estrés tan mantenido en el tiempo, pues, acaba físicamente agotándote. Es el ambiente. Siempre nos gusta comparar la exposición a la violencia de género con el efecto, por ejemplo, que podría ser la radioactividad. Si acá hubiera una fuente de radioactividad, no nos daríamos cuenta, vendríamos, estaríamos, trabajaríamos, lo que fuera. Y luego, a corto, mediano y largo plazo, y yo no soy médica, pero evidentemente habría una sintomatología, se nos caería el pelo, lo que sabemos, ¿no? De llagas en la piel, alteraciones en los órganos, todo dado por esa exposición a la radioactividad que no se veía. O sea, ya el ambiente va generando continuamente una situación de daño. Dejan secuelas en nuestros hijos, estos señores también. Eso también hay que pensarlo y hay que meditarlo mucho. Esos comportamientos que tienen con nuestros hijos minan su autoestima, por ejemplo. ¿Sabes? Los hacen asustadizos, tienen miedos continuos, les hacen sentirse indefensos, no se relacionan a veces como otros niños, porque están siendo niños maltratados. Son niños maltratados. Me ha marcado en todos los hábitos, en todos los aspectos de mi vida, en la carrera universitaria, creyendo que no era inteligente y que no era capaz de sacarme la carrera, creyendo que no era capaz de encontrar trabajo. En las relaciones, no siendo capaz de decir que hasta aquí y que una persona que me trata mal no la quiero en mi vida y que me iba. Lo que más me ha marcado mi vida ha sido el miedo. Digamos que tengo miedo a todo. Nunca he montado en avión. Pienso que se va a estrellar. Monto en coche y pienso que voy con pánico. Pienso que vamos a tener un accidente. Tengo miedo de que le pase algo a mi familia muy cercana. De que va a venir alguien y
y a esa persona la van a secuestrar. Miedos totalmente irracionales, que es que no, en una persona normal no tienen por qué darse, es que no, yo sé que son irracionales. Y luego también tengo mucho estrés y al final he acabado desarrollando ansiedad. También en el sueño tengo insomnio crónico y es que me ha afectado en todo. Por encima de todo, creo que son niños y niñas a los que se les han arrebatado las condiciones necesarias para poder desarrollarse sanamente. Y lo bueno que con la terapia he aprendido a gestionarlo y sobre todo a reconocerlo. Creo que no solo necesitan un proceso psicoterapéutico, sino que es un derecho que no les podemos negar. La Ley Integral de Violencia reconoció que tanto las mujeres como los menores tenían derecho a tener una intervención especializada para que se pueda reparar este daño, para que se puedan reparar estas heridas. Muchas veces la intervención con niños y niñas víctimas de violencia de género no resulta un camino fácil, porque a pesar de que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ya recogía en el 2004 que estos niños y estas niñas tienen derecho a una atención social integral, nos estamos encontrando que muchas mujeres no pueden llevar a sus niños y a las niñas a un centro especializado para poder trabajar todo ese daño vivido, porque la intervención psicológica forma parte del catálogo de actos del ejercicio de la patria potestad. Quiere decir que los dos, tanto el padre como la madre, tienen que decidir conjuntamente la intervención psicológica, y nos estamos encontrando que estos padres están obstaculizando las intervenciones de estos niños y estas niñas. ¿Qué pasa? Que tú no puedes llevar a tu hijo a un psicólogo para que reciba la ayuda que necesita sin la firma de su padre. Por lo que su padre nunca va a firmar, por supuesto. No te va a firmar. Una persona que maltrata a su hijo no te va a firmar una autorización para que su hijo vaya a explicarle a otra persona lo maltratado que se siente por su padre. O sea, es algo absurdo. Pues así funcionan las cosas. Estos hombres están boicoteando las terapias e incluso están denunciando a las psicólogas que están interviniendo con estos niños y estas niñas, es decir, hostigan precisamente a las personas que ayudan a las víctimas. Esta ha sido una reivindicación angular de la Federación de Mujeres Progresistas, el que se pudiera reestructurar o el que se pudiera cambiar el Código Civil para poder atender a estos niños y estas niñas que tanto necesitan de esa atención psicológica. Y la verdad es que celebramos que en agosto del 2018 se aprobó el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluía la modificación del artículo 156 del Código Civil, donde se desvinculaba la intervención psicológica de los menores víctimas de violencia de género del ejercicio de la patria potestad. Es decir, no se necesitaba ya el consentimiento del padre para poder atender a estos niños y a estas niñas, pero solamente en dos supuestos: cuando hay una sentencia condenatoria o cuando está el progenitor violento incurso en un procedimiento penal. Pero claro, esto deja a muchos niños y muchas niñas sin esa intervención que tanto necesitan para su recuperación integral. ¿Qué trabajamos en terapia? Pues trabajamos principalmente lo que el niño o niña traiga. Solemos hacer un recorrido por su historia de vida y detenernos en eventos traumáticos concretos que hay que trabajar. A veces consiste en resignificar un poco esa historia, ¿no? Es muy importante que sientan que lo que les ha pasado no es culpa suya y bueno, que les demos recursos para poder afrontarlo. Transversalmente se trabajan siempre otras cosas como la autoestima, las habilidades sociales. Hacemos educación emocional, trabajamos el género, fomentamos los buenos tratos. La caja de arena es una de las herramientas que más utilizamos aquí en terapia. En nuestra experiencia es muy habitual que los niños y niñas utilicen esta figura para representar a su papá. Es bastante significativo, ¿no? Es una figura que
bueno, pues que transmite miedo, ¿no? Que transmite agresividad, que transmite peligro. Si hubiera tenido la terapia que he tenido cuando he sido adulta, creo que me hubiera ido mucho mejor. No creo, no lo sé, vamos. Mi vida hubiera sido diferente. Yo pensaba que la vida, que el maltrato que había en mi casa, pues que lo merecíamos. Entonces no hubiera crecido con ese sentimiento. Sobre la violencia de género, realmente los niños y niñas en los medios de comunicación solo se mencionan o ocupan un titular cuando son asesinados por sus padres machistas. Prácticamente es el único momento. Pero hay otras muchas situaciones que terminan siendo prácticamente invisibles en cuanto a reflexión y análisis en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando se habla del tema de las custodias compartidas, ¿no? Son temas muy polémicos que al final lo que terminan es provocando un enfrentamiento donde el menor está en el centro y donde sus derechos y donde el propio interés superior del menor queda en muchas ocasiones totalmente olvidado, porque todo se vuelve a centrar en ese adultocentrismo, en lo que es la figura materna, en esa violencia vicaria que también se establece posteriormente. Y también hay otros focos de interés, como por ejemplo, ¿qué ocurre en los puntos de encuentro? Cuando los menores tienen que ser llevados a esos puntos de encuentro para encontrarse con sus padres, o por qué no se siguen ofreciendo como ideas de que los menores parece que sí, ¿no? Que son un objeto que se puede mover, que se lleva de aquí para allá y que realmente no se reflexiona sobre cómo toda esa situación, cómo ese marco de violencia no solamente le condiciona en presente, sino también cómo le condiciona a ese niño y a esa niña de cara al futuro en la propia construcción de su realidad y en la relación, ¿no?, con el resto de la gente. Claro, más que invisible, yo me sentía un objeto, ¿no? Porque al final, si hablas contigo, hablan contigo pero no te escuchan, hablan contigo pero no te creen, es como hablarle a una pared, solo que la pared soy yo. Mi testimonio no tenía validez y no hacía falta que nadie me dijera no te creo, bastaba con, pues si tú cuentas que estás pasando por una situación problemática y la respuesta de quien te va a proteger supuestamente es devolverte a ese problema, tú entiendes que no te han creído o no me estabas escuchando cuando yo te estaba hablando. Entonces, una de las cosas que yo reivindico ahora, cuando es que soy mayor, es que los niños y niñas, por el hecho de tener 6 como yo tuve en su momento, pero luego tuve 10, luego tuve 12, tuve 4 antes, por el hecho de tener una edad más corta, no están exentos de tener unos derechos fundamentales como seres humanos. Entonces yo sentía que era un objeto más que un sujeto, que me mandaban para un lado, me mandaban para otro y que yo no tenía potestad sobre decir, es que no quiero estar aquí. Recuerdo que a mi hermana siempre de pequeña le ha encantado jugar al escondite y jugábamos muchísimo al escondite porque era una herramienta nuestra para pasar desapercibidas y que se nos pasasen las horas sin que nadie nos viese, ¿no? De hecho, mi hermana pequeña tiene artes ahí profundas del escapismo y yo creo que generadas por esto, ¿no? De hecho, ha habido veces que no la he encontrado. Si a mí nadie me ha visto cuando yo he sido pequeña, si nadie me ha visto, me ha reconocido, me ha validado, yo no voy a poder desarrollar la capacidad de verme a mí misma. Necesito primero que otra persona me vea para después poder verme yo, ¿no? Y ese es el colmo de la invisibilidad que sufren estos niños y niñas, que llega un punto en el que su identidad desaparece y ni siquiera se ven a sí mismos y a sí mismas. Yo creo que lo que necesitan estos menores es no ser invisibles. Necesitan que alguien les dé importancia para que ellos se sientan importantes. Si ellos se sienten importantes y notan que los demás nos preocupamos y estamos a su lado, se sentirán queridos y después se sabrán queribles, ¿no? Esto no se puede aprender de una manera autónoma. No es un aprendizaje que venga determinado genéticamente y que en un momento aparece. No. Decimos que el desarrollo es profundamente relacional porque si no hay un otro que me ve, yo no me puedo sentir visible y después yo no me puedo saber visible y después no me puedo saber importante. El hecho de que la violencia
sea relacional y afecte al vínculo, puede tener efectos devastadores, pero también posibilita que podamos reparar ese daño a través de otros vínculos. Por eso es importante que sepamos que todo vínculo significativo puede ser transformador. Y esto solo se trabaja, yo creo, a nivel personal, a través del vínculo, del acompañamiento, de estar ahí siempre disponible, de dejar todas las puertas abiertas que se puedan, de nunca dejar de interesarte ni de tener esta visión hacia este chaval o chavala, interpretar los comportamientos que tiene o demandas encubiertas que pueda tener, ¿no? Para poder darle pues respuesta y no dejar todo esto en un me tapo las orejas y me tapo los ojos y no hago nada al respecto. Porque eso sí que sería lo peor que les puede pasar, yo creo, a estos chavales y chavalas, que sabiendo todo el mundo la situación que tienen, nadie haga nada en ningún sentido. Cuando intervenimos desde cualquier ámbito con los niños y niñas que han sufrido esto, tenemos que entender que toda acción y toda inacción tiene un impacto. En violencia de género no existe la neutralidad. No hacer nada también tiene un impacto. Yo recuerdo que en el colegio todas mis amigas, todo mi círculo, incluso mi familia, primos, etcétera, todos sabían que sufríamos malos tratos, ¿no? Recuerdo una vez que pedí ayuda a una de mis amigas, aunque todas lo sabían, porque yo tampoco me escondía. Si yo venía con el cuello o con lo que fuese, pues yo decía, pues mi padre otra vez, ¿no? Y ellas casi hasta no... Llegó un momento que ni me preguntaban, ¿no? Me abrazaban y ya está. Y recuerdo una vez que le pedí ayuda a una de mis amigas y me dijo, no te preocupes, yo cuando llegue a casa se lo voy a contar a mis padres y a ver cómo te podemos ayudar y tal. Y yo recuerdo que al día siguiente... mi amiga me trajo un papelito escrito con un número de teléfono y me dijo, mira, mis padres me han dicho que si llamas a este número de teléfono a lo mejor te pueden ayudar. Y yo dije, jolín, ¿a quién le pido ayuda? ¿Sabes? Que estoy pidiendo ayuda a una amiga mía que se lo va a comentar a sus padres, que son personas adultas, y yo tengo 8 o 9 años que tendría, y me está dando un número de teléfono y me está dejando a mí con 9 años toda la responsabilidad que no debería tener. Un niño con 9 años no tiene que tener la responsabilidad de llamar a ningún sitio, cuando todo el mundo, adultos, profesores, todo el mundo lo sabe. Es muy importante en general visibilizar, hacer visible, patente, que donde hay un hogar con violencia de género, va a haber personas afectadas. A los 2 años decidimos fundar Avanza Sin Miedo y bueno, pues lo que hacemos un poco, a mí una vez me dijeron activismo a pie de calle, porque sí que es verdad que una de las cosas que me parece que esta burocracia que hay tanto ha perdido es el contacto humano, ¿no? Y cuando tú hablas con un niño, una niña, con una víctima, en ese momento justo lo que te pide es que es lo que yo pedía, es hablar, es que te crean, es que te escuchen, no pides rellenar un folleto, no pides que te pasen con un abogado, con una abogada, al final son niños y niñas. Claro que la terapia es importantísima, claro que el papel de los centros educativos también es clave, pero toda la sociedad tiene que entender que también juega un papel en esto y que también tiene una responsabilidad. Y que es mucho y muy importante lo que cada persona del entorno de estos niños y niñas puede hacer. Desde la asociación de barrio, pasando por el monitor de la extraescolar, la vecina o la familia de esa amiguita del cole, ¿no? Lo que necesitan también, en cierta forma, ¿no? Son ejemplos positivos, ¿no? Ejemplos de una masculinidad no agresiva, ejemplos de un cariño, ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas distintas a cómo se hacen en su casa, ¿no? A mí siempre me gusta acabar con un mensaje de positividad, aunque sea, sí, probablemente la vivencia más traumática que le toque vivir a muchas personas en su vida, por el sencillo hecho de que son niños y niñas, están al principio de su vida, y yo siempre les digo que bueno, cosas difíciles nos toca vivir a todos en mayor o menor medida, y esto es al final un aprendizaje. Y
yo de verdad siento desde lo profundo de mi alma y de mi corazón, por así decirlo, que no pueden perder la ilusión por vivir, ni la ilusión por ser niños, por ser niñas, por disfrutar y sobre todo por sentir que en algún momento esa parte de su vida que no es su vida entera y que no me gusta que los definan va a terminar, ¿no? Yo siempre digo, a ver, yo cuando tenía 7 años pues obviamente no pensaba más allá de lo que estaba viviendo, pero si ahora me encontrase con mi yo de 6, de 7 o de 15 le diría que esto pues que se va a acabar en algún momento y que hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. No hay mayor orgullo que te digan que tu hijo es una buena persona. Si llenamos el mundo de niños maravillosos, estamos quitando el espacio al día de mañana a hombres maltratadores.